Ánima blanca. La siguiente historia fue compartida por un guardia de seguridad de una empresa importante. Por respeto a su integridad, se cambió el nombre de los protagonistas por sus apellidos maternos. Además, solicitó no cambiar el lugar de algunos hechos. Soy un ex policía del cuartel de Tlajomulco de Zúñiga, y hace 3 años tuvimos un enfrentamiento contra delincuentes, pero lo que les quiero contar es sobre lo que nos ocurrió antes y durante el suceso. Además de que, un par de años después, nos ocurrió algo que nos dejó convencidos de que había un ánima acompañándonos. Me enlisté a las fuerzas policíacas en el año 2015. Por bastante tiempo estuve cambiando de cuartel por las necesidades de los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y El Salto. Algunos de ustedes sabrán que son lugares con más casas abandonadas en todo Jalisco, y siempre hay vandalismo en ellas, venta de drogas y otros asuntos que, desafortunadamente, se repiten día a día. Durante el periodo en el que estuve en Tlajomulco, conocí a mi compañera de trabajo, a quien le llamé siempre como González, y ella me llamaba Huerta. Durante un largo tiempo fuimos pareja en las cuestiones laborales, atendíamos de manera oportuna cada llamado que nos hacían. En una ocasión, mientras estábamos patrullando por la noche en uno de los fraccionamientos más abandonados de Tlajomulco, nos encontramos a alguien caminando. Vestía de blanco y se tambaleaba al caminar. Lo primero que pensamos es que se podía tratar de algún borrachito que no era del lugar, pues su vestimenta parecía ser de la zona de los Altos de Jalisco. Emparejamos la patrulla a un lado de él y notamos que de su rostro escurría la sangre desde su cabeza. Le pedí que se detuviera, pero no nos hizo caso. González sugirió que orillemos el vehículo para taparle el paso e intentar tranquilizarlo. Todo parecía indicar que lo habían golpeado y se encontraba en shock. Nos acercamos a él y no movía los ojos, tampoco había expresión, así que le pedí que se subiera a la patrulla para que lo lleváramos a atender. De manera lenta y torpe se metió y se mantuvo sin decir ninguna sola palabra. Pensé que lo mejor sería irme en la parte trasera por si requería atenderlo. Así que González manejó lo más rápido posible al municipio de Tlajomulco, que era el más cercano. Yo le preguntaba de vez en cuando si podía decirnos algo, pero aquel hombre se mantenía callado y mirando por la ventana. Por fin de 15 largos minutos, llegamos al hospital para que atendieran al señor. Mi pareja fue en busca de ayuda mientras yo salía de la patrulla. Miré al hombre por la ventana trasera para detectar alguna característica en particular, y en eso llegó uno de los camilleros y me pidió que me subiera a la silla de ruedas para que me atendieran. Le comenté que había un error, que no era para mí el servicio, sino para quien venía en la parte trasera de la patrulla. El camillero se asomó y después de unos segundos de tanto buscar, él me comentó que no había nadie allí. Esto me desconcertó bastante. Me asomé del otro lado de la patrulla y aquel hombre de blanco ya no se encontraba ahí. Yo estaba muy seguro que en ningún momento había abierto la puerta trasera. Cuando yo salí de la patrulla, ese hombre aún estaba ahí y jamás escuché que me pidiera bajar. Su lado tenía los seguros puestos. No le hallaba explicación alguna. González me preguntaba si yo había visto algo, pero igual que ella, estaba confundido. Jamás supimos qué fue lo que ocurrió, y aunque revisamos las cámaras de la patrulla, no aparecía que había alguien sentado de ese lado. Al día siguiente fue la noticia en el cuartel. Nos preguntaban qué había sucedido o qué fue lo que encontramos, pero no teníamos aún claro qué pasó. Días más tarde, se nos había dado la indicación que patrulláramos otro fraccionamiento abandonado. Nos informaron que se había visto a unos ladrones de autopartes en la zona y requerían solo que informáramos de la situación. En cuanto llegamos, todo parecía estar tranquilo y solitario. Algo llamó mi atención que no pude evitar pedirle a mi pareja que detuviera la patrulla. Y en un segundo, un enorme tronco cayó frente a nosotros y comenzaron a dispararnos. No sabía de dónde provenían las balas, así que le dije a González que fuéramos al asiento trasero, y cuando me estaba cambiando pude sentir un dolor profundo en mi muslo derecho y luego en mi pie.
González se había dado cuenta de lo que me pasó e intentó empujarme con fuerza y solo la escuché gritar. Después, todo fue silencio. Yo no sentía nada de dolor. Realmente me sentía muy bien y ligero. Abrí los ojos y frente a mí estaba mi padre, quien me sonreía y me decía que se alegraba que estuviera bien. Comencé a llorar de alegría. Desde que había fallecido, no tuve la oportunidad de volver a escuchar su voz. Ahí caí en cuenta que yo estaba muerto, pero mi padre me tomó de los hombros y me dijo que aún no era mi hora. Me dio la vuelta y a un lado mío estaba un hombre de blanco, muy parecido su forma de vestir con el que habíamos levantado la otra noche, pero esta persona no tenía rostro. Me tomó de la mano y me dio un empujón. Me sentía tan ligero que mi cuerpo flotó hasta lo que parecía ser neblina. Inmediatamente sentí un horrible dolor en toda mi pierna. Cerré los ojos para resistir la molestia y al abrirlos me encontraba a mitad de camino a un hospital. La sensación de tranquilidad se había desvanecido. Ahora sentía un intenso dolor. Recordé rápidamente lo que había sucedido. Nos habían emboscado. Pregunté por González y me comentaron que ella había recibido otros 2 balazos, uno en el brazo y otro en el estómago, y se encontraba muy grave, por lo que fue la primera que trasladaron. Intentaba recordar cómo había sucedido todo. Varios fragmentos llegaban a mi cabeza, y en eso recordé que justo antes de que cayera aquel árbol frente a nosotros, yo había alcanzado a ver un hombre de blanco parado a la mitad de la calle. Fue inevitable recordar al individuo que nos encontramos el otro día. No obstante, no tenía rostro. No recordaba verle una cara. De alguna manera, mi mente no me dejaba recordarla. González salió de peligro. Afortunadamente, logró salir adelante con la cirugía que le hicieron. Cuando fui a verla, se encontraba mucho mejor y me comentaba que ya era necesario realizar el plan que teníamos de retiro. Pero por un segundo ella se quedó en silencio y me preguntó si yo también había visto a aquel hombre de blanco. Me desconcertó bastante. No me esperaba esta pregunta y respondí de forma afirmativa. Además, ella me comentó que mientras estaba acostada en la cama, sabía que había alguien a su lado. Le dije que así era, pues sus familiares estuvieron desde un principio, pero ella me decía que había alguien más. Levantó su mano y apuntó a una esquina y me dijo: allí estaba parada la persona de blanco, pero no le podía ver el rostro. La verdad, no pensaba decirle nada sobre aquella persona, pero ya eran 2 coincidencias. Nuestro plan de retiro consistía en abrir un servicio de paramédicos, en el cual nosotros conduciríamos la ambulancia para atender a los heridos. Habíamos recibido un curso sobre atención médica y en primeros auxilios. A los meses del accidente comenzamos con el servicio en Tlajomulco de Zúñiga y El Salto. No había día que no estuviéramos de servicio. Así duramos por bastante tiempo cuando recibimos una llamada de un accidente cercano a la zona del aeropuerto. No había unidades cerca, así que tuvimos que ir a atenderlos. Yo era quien estaba manejando, así que se me hizo fácil acelerar de más para llegar a tiempo. González no me decía nada, pues ya estaba acostumbrada, pero no contábamos con que un imprudente se atravesaría frente a nosotros, lo que me provocó que hiciera un giro muy rápido del volante y que perdiera el control. Afortunadamente, alcancé a dar un último giro para evitar golpear a los demás automóviles, pero caímos a un lado de la carretera, quedando la ambulancia volteada hacia mi lado. Me dolía mucho la cabeza. No vi a González en el lado del copiloto. Tenía miedo de que hubiera salido volando de la ventana debido a que no usábamos cinturón por protocolo de emergencia. Traté de hablar, pero no salía de mí sonido alguno. Perdía la conciencia en ocasiones, pero me forzaba a seguir despierto. Intenté moverme, pero me encontraba atorado entre el asiento y la puerta. No pude más y recuerdo que el sueño me ganó y todo se volvió oscuro. De pronto, me encontraba en lo que parecía ser un campo de girasoles. Recordé que mi madre, cuando aún vivía, me decía que le gustaba mucho esa flor. Podía sentir una tranquilidad increíble, a tal grado que nada me preocupaba y todo estaba bien.
En eso divisé que no muy lejos de mí se acercaba una persona, pero no la distinguía bien. Vestía de blanco y me daba una cierta sensación de bienestar y tranquilidad, pero conforme se acercaba a mí, noté que no tenía rostro. Extendió su mano para tomar la mía y en mi mente pude escuchar la palabra despierta. Abrí los ojos y alguien me sostenía de la mano. Era González que me había encontrado. Tenía moretones y rasguños en su rostro, pero parecía estar bien. Comencé a recobrar el oído y podía escuchar que a mi alrededor había mucha gente intentando ayudar. Después me volví a desmayar. Desperté varias veces. Recuerdo que me subían a una camilla y me dolía mucho mi costado izquierdo. Luego me desperté cuando me estaban preparando para una cirugía y la doctora me pedía que intentara dormir, que las cosas estarían bien. Después me encontraba solo en mi habitación. Había un reloj de pared donde marcaban las 2:30 de la madrugada. En una esquina estaba parado el doctor, o eso fue lo que pensé. Después de varios minutos me di cuenta que era aquel hombre de blanco, pero ahora sí le podía ver el rostro. Se acercó a mí y sin decirme nada, comprendí que esa sería la última vez que lo vería. Dio unos pasos hacia atrás y se desvaneció. A la mañana siguiente, mi familia y González llegaron a verme. Estaban platicando de todo lo que había ocurrido. Al parecer, duré en cama 2 semanas. Una varilla me atravesó el tórax y el hueso de mi pierna se había quebrado en 3 partes. Aún sentía mucho dolor, pero ya no perdía la conciencia. Cuando me dejaron al cuidado de González, le comenté lo que recordaba después del accidente. Le conté mi sueño y de cómo su mano sostenía la mía. Ella me comentó que cuando me encontró, tenía mi brazo extendido y parecía que quería agarrar algo, pero estaba inconsciente. Recordaba que cuando me subieron a la ambulancia, aquel hombre de blanco estaba parado a un lado y parecía ser que observaba cómo me subían. Además, recordé que cuando desperté en el quirófano, aparte de los doctores y enfermeras, él estaba allí parado en una esquina. Al final de cuentas, cuando le platicamos el tema a un sacerdote que llegó a visitar a los enfermos, nos comentó que las ánimas, en ocasiones, buscan ayuda de otros seres vivos para encontrar su camino. Todo parecía ser que, desde un inicio, nosotros le ayudamos a encontrarlo y estaba agradecido con nosotros. Yo, personalmente, lo vi como si se tratara de mi ángel de la guarda. Siempre nos acompañó y no nos dejó. Ya no pudimos volver al servicio de ambulancia, pero seguimos trabajando como guardias de seguridad y hoy en día González ya es mi pareja, no de trabajo, sino de vida. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.